Patricia Conde. Un nombre que una vez iluminó las pantallas del cine mexicano. Su piel de porcelana, voz suave y ojos azules inolvidables se convirtieron en la firma de toda una época. En los años 60, era el rostro que todos recordaban, la figura angelical que aparecía junto a las estrellas más queridas. Pero un día, desapareció. Sin despedida, sin comunicado de prensa, solo silencio. Durante décadas, el mundo esperó respuestas. Ahora, Patricia Conde finalmente ha hablado. Y su historia no solo es sorprendente, es desgarradora. Elegida demasiado pronto, amada demasiado profundamente. Nacida el 29 de mayo de 1945 en la Ciudad de México, Patricia Eugenia Gutiérrez Salinas fue hija de una familia acomodada con sólidos valores y una profunda apreciación por la cultura y la refinación. Sus primeros años estuvieron marcados por una disciplina tranquila y una estructura artística. Comenzó su formación en ballet clásico en Bellas Artes, la institución artística más prestigiosa de México, lo cual moldeó su postura, su gracia y una expresividad física sutil, rasgos que más tarde se convertirían en señas de identidad en su presencia en pantalla. Sin embargo, en aquel entonces, sus actividades artísticas eran vistas solamente como enriquecimiento, no como un camino hacia la fama. A finales de los años 50, la familia de Patricia la animó a continuar su desarrollo artístico. Fue inscrita en la Academia de Arte Dramático de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, una institución respetada en la formación de jóvenes intérpretes. A pesar de estar rodeada de aspirantes a actores, Patricia nunca se sintió una de ellos. Era introvertida, reflexiva, y no estaba segura de querer un futuro bajo el ojo público. Sin embargo, su presencia era innegable. Piel de porcelana, ojos azules helados y un aura de pureza que destacaba en cualquier lugar. Era belleza sin esfuerzo, misterio sin intención. Todo cambió a finales de 1960, cuando el aclamado director mexicano Ismael Rodríguez comenzó el casting para un papel crucial en su próxima película, Los Hermanos del Hierro. El filme era un western violento y emocionalmente complejo, y Rodríguez buscaba a alguien nuevo, alguien que pudiera encarnar tanto la inocencia como la fortaleza. Lanzó un concurso que atrajo a más de 50 jóvenes, incluidas actrices entrenadas y artistas de teatro. Patricia, entonces de apenas 15 años, envió su foto sin esperar mucho. No tenía experiencia profesional ni currículum, solo presencia. Cuando Rodríguez la conoció, vio algo inmediato, una vulnerabilidad en la superficie, pero acero por dentro. No actuaba como las demás, no forzaba nada, simplemente era. La eligió para interpretar a Jacinta Cárdenas, un ancla emocional clave en una historia marcada por la agresión masculina y el trauma generacional. Así, Patricia se convirtió en parte de una película que más tarde sería considerada un clásico del género, conocida por su dirección sólida, cinematografía austera y ambigüedad moral. Pero había un detalle sin resolver. Su nombre real, Patricia Gutiérrez, carecía de brillo cinematográfico. Fue Rosalío Solano, el director de fotografía del filme y figura clave en el cine mexicano, quien propuso el nombre Patricia Conde. Sonaba noble, elegante y comercial. Perfecto para la luminosa joven que estaba a punto de convertirse en el rostro de una nueva generación. Los Hermanos del Hierro se estrenó en 1961 con buenas críticas. El público quedó cautivado por la autenticidad cruda de Patricia. No actuaba como una actriz veterana, simplemente vivía dentro de su personaje. Los críticos elogiaron su contención, su mirada, su quietud. De la noche a la mañana, Patricia Conde se convirtió en una sensación. Pero tras el telón, su ascenso repentino fue aislante. La fama llegó rápido y no estaba preparada. No había formación mediática formal ni equipo protector. Tenía 16 años, filmando largas jornadas en locación,
rodeada de hombres mayores en una industria notoriamente dominada por el poder tras bambalinas. Era adorada, sí, pero también vigilada, deseada y silenciosamente presionada. El mundo la llamó la muñeca de ojos azules. Pero las muñecas se usan para jugar, y Patricia no era un juguete. No tenía ambiciones de celebridad, no soñaba con premios, portadas de revistas ni reconocimiento internacional. En realidad, su corazón estaba anclado a algo más simple: el amor, la intimidad, la familia. Incluso en medio de su éxito inicial, comenzó a darse cuenta de que lo que más anhelaba no podía encontrarse bajo los reflectores. La fama no era la vida que buscaba, y tal vez, en el fondo, ya sabía que no duraría. Un meteoro de melancolía en la pantalla. Para 1962, Patricia Conde ya se había convertido en un símbolo cinematográfico de ternura y tragedia en el cine mexicano. Aunque aún era solo una adolescente, parecía llevar sobre sus delicados hombros el peso silencioso del sufrimiento, el abandono y el amor perdido. A diferencia de muchas actrices de su generación que alcanzaron la fama mediante el glamour o el encanto cómico, la imagen de Patricia estaba impregnada de una gravedad emocional. No solo interpretaba el dolor, lo encarnaba. Sus primeras películas, Canción de Juventud, El cielo y la tierra, Paloma herida y la inolvidable Cielo rojo, la consolidaron como la musa melancólica de una nación que lidiaba con la identidad posguerra y los cambios de valores. Estas historias, a menudo enraizadas en la injusticia emocional, la hipocresía social y las luchas de mujeres jóvenes contra normas patriarcales, encontraron en Patricia un canal capaz de transmitir el dolor no dicho con una sola mirada. En Cielo rojo, una de sus interpretaciones más icónicas, encarnó a Alma, una joven casada con Víctor, un hombre diabético dominado por su madre, doña Loreto. Alma, ya emocionalmente aislada, sufre abusos físicos y manipulación emocional. Cuando Víctor muere en un trágico accidente durante una discusión, Alma es acusada injustamente de asesinato por su suegra y condenada a prisión. Sola y embarazada, Alma da a luz en la cárcel, solo para que su recién nacido le sea arrebatado bajo falsas pretensiones. Ese hijo, la única luz en su oscuridad, es robado por la misma mujer que la condenó. El público quedó devastado. La interpretación de Patricia del tormento silencioso de Alma, sus manos temblorosas, sus lágrimas estoicas, su desesperación contenida, conmovió profundamente a los espectadores. Para una actriz joven con apenas un año de experiencia, fue una actuación asombrosamente madura. La película no fue solo un melodrama, se convirtió en un espejo de la opresión femenina, y Patricia se mantuvo en su centro como una figura de porcelana resquebrajada por la injusticia. La cinta terminaba con la liberación de Alma 20 años después, rota y amargada, en busca de una hija que ya no reconocía. Fue, en muchos sentidos, profética. También en 1962, Patricia protagonizó Canción de Juventud, un drama musical popularizado por Rocío Dúrcal en España, pero adaptado en México para un público juvenil. Aunque más ligero, el papel de Patricia aportó matices y una vulnerabilidad suave a lo que pudo haber sido una historia común de madurez. Una vez más, interpretó a un personaje atrapado entre la esperanza y el anhelo, la inocencia y el amor naciente. Pero fue Dile que la quiero, en 1963, la que marcó su actuación más celebrada públicamente y la más agotadora a nivel personal. Actuando junto al ídolo juvenil César Costa, la película giraba en torno a un joven abnegado que participa en la mortal Gran Carrera Azteca para saldar una deuda familiar. Patricia interpretó a Susana, su enamorada devota, que lo observa impotente mientras corre hacia la muerte. El desgarro no fue dramatizado, fue absorbido, vivido y reflejado en los ojos atormentados de Patricia. Cuando el personaje de César muere en el clímax de la carrera, la película no termina con esperanza, termina con silencio y lágrimas.
La resonancia emocional de la película surgió en parte de la química real entre Patricia y Costa, cuya amistad fuera de cámara dio autenticidad a su conexión. También fue el último de sus papeles protagónicos importantes antes de su retiro abrupto del cine. En 2 años, Patricia apareció en al menos 10 películas, incluyendo Una joven de 16 años, Yo, el mujeriego, En la vieja California y Los Bravos de California. Interpretó desde colegialas de corazón puro hasta esposas trágicas, pero un elemento permaneció constante. Sus personajes siempre anhelaban algo que parecía inalcanzable: libertad, amor o dignidad. Cuanto más se sumergía en estas almas heridas, más parecía desvanecerse la propia Patricia. Los directores elogiaban su capacidad de perderse en el papel, pero pocos preguntaban qué le costaba. Una vez le confesó a una persona cercana que sentía que estaba viviendo 1000 vidas tristes, pero nunca la suya. Ningún maestro de actuación la había preparado para esa carga psicológica, y cuando las cámaras dejaban de grabar, el dolor a menudo se quedaba con ella. El amor como jaula, no como santuario. En 1964, justo cuando su estrella brillaba con más fuerza, Patricia Conde tomó una decisión que dejó atónito al mundo del espectáculo mexicano. Se alejó de la pantalla. Ese mismo año, se casó con Rodolfo Enrique Serrano Anda, conocido artísticamente como Rodolfo de Anda, un actor en ascenso con profundas raíces en el cine mexicano. No era cualquier actor, era hijo de Raúl de Anda, el legendario productor, director y guionista conocido como El Charro Negro, uno de los arquitectos fundadores del género western mexicano. Rodolfo había crecido rodeado de cámaras, guiones y focos. Comenzó su carrera actoral a fines de los años 50 y rápidamente se hizo conocido por sus papeles en películas de acción y cintas de charros, interpretando a menudo a vaqueros nobles o agentes de la ley estoicos. Para principios de los años 60, ya había forjado un nombre sólido, apuesto, carismático y respetado. Era todo lo que podría atraer a una joven actriz, especialmente a alguien como Patricia, que anhelaba una vida estable y significativa fuera del implacable ojo público. Para el mundo exterior, su unión parecía perfecta: 2 estrellas hermosas, una de una dinastía poderosa, la otra símbolo de melancolía juvenil. Pero detrás de las fotografías relucientes y las portadas de revistas, había una realidad más complicada. Patricia tenía solo 19 años cuando se casaron. Rodolfo era varios años mayor, ya establecido y parte de una familia cinematográfica que traía consigo tanto prestigio como presión. Las expectativas para Patricia eran claras, aunque nunca se dijeran en voz alta. Solo 3 años después de su deslumbrante debut en Los Hermanos del Hierro, y apenas un año después de filmar éxitos como Dile que la quiero y Yo, El mujeriego, Patricia se alejó de la actuación sin explicación. No hubo entrevista de despedida, ni un papel final dramático. Simplemente desapareció. Tenía 22 años. En 1965, dio a luz a su primera hija, también llamada Patricia. En 1967, nació su hijo, Rodolfo de Anda Jr. A partir de entonces, su vida se volcó por completo a la familia. Lo que el público veía era a una joven madre, aparentemente contenta, apoyando la creciente carrera de su esposo, mientras criaba a sus hijos en un hogar privilegiado y vinculado al cine. Pero quienes la conocían contaban otra historia. Amistades susurraban que Patricia no había elegido la maternidad por completo, sino que había sido empujada hacia ella. Algunos afirmaban que Rodolfo y su familia querían que se enfocara en sus deberes domésticos y evitara las tentaciones y la exposición del mundo del cine. Otros sugerían que la propia Patricia, desilusionada con la política de la industria y emocionalmente desgastada por sus roles melancólicos, había querido retirarse, pero lamentó la totalidad de ese retiro. Cualquiera fuera la verdad, el resultado fue el mismo. El telón cayó,
y Patricia desapareció. Durante más de 2 décadas vivió en casi total anonimato, su nombre reducido a un recuerdo asociado con unos pocos papeles icónicos. Los aplausos se desvanecieron. Las cartas de fans dejaron de llegar. Los personajes que alguna vez encarnó quedaron atrás como disfraces abandonados. Cambió los monólogos por nanas y los guiones por loncheras escolares. Pero incluso en la supuesta calma de la vida familiar, la plenitud fue esquiva. La carrera actoral de Rodolfo continuó floreciendo durante los años 70 y 80. Protagonizó decenas de películas y series, mientras que el rol de Patricia quedó en las sombras, confinada al papel de esposa solidaria y observadora silenciosa. Su matrimonio, aunque largo para los estándares del espectáculo, finalmente se desmoronó. Después de 14 años, se separaron discretamente, sin escándalos, sin dramas en tabloides, solo una lenta erosión de una unión que, en el fondo, pudo haber estado construida más sobre expectativas que sobre sueños compartidos. Aunque se mantuvieron cordiales y coparentaron a sus hijos con respeto, el vínculo que alguna vez prometió ser un refugio se convirtió en algo mucho más doloroso. Para Patricia, el amor no la había liberado, la había encarcelado en una vida que nunca eligió por completo. Detrás de los muros de la domesticidad, la estrella que una vez ascendía se apagó. No porque fracasara, sino porque el mundo al que entró exigía su silencio, su sacrificio y su desaparición. Silenciada por el poder, exiliada por el orgullo. Detrás del suave y elegante retiro de Patricia Conde del ojo público, se esconde una historia mucho más amarga que romántica. Mientras la versión oficial de su partida giraba en torno al matrimonio y la maternidad, los conocedores de la industria susurraban desde hace tiempo sobre un hombre poderoso y una guerra silenciosa que ella nunca pidió y que nunca podría ganar. Ese hombre era Emilio Azcárraga Milmo, conocido en México simplemente como El Tigre, como heredero de Telesistema Mexicano y luego arquitecto de Televisa, el imperio mediático que dominaría la televisión en español en toda América Latina. Azcárraga era, a principios de los años 60, la figura más influyente del entretenimiento mexicano. Nacido en 1930, no solo heredó una cadena de televisión, sino un trono, y lo gobernaba con mano de hierro. Para 1963, Patricia Conde ya era un nombre conocido en todos los hogares. Sus papeles en Dile que la quiero, Cielo Rojo y Una joven de 16 años la habían catapultado a la cima del cine mexicano. Joven, bella, elegante y aparentemente libre de escándalos, representaba el tipo de estrella con la que Televisa podía construir un imperio. Y eso, dicen muchos, era exactamente lo que Azcárraga planeaba. Según múltiples excolaboradores y testimonios indirectos, aunque nunca confirmado por Patricia, Azcárraga desarrolló una obsesión personal con la joven actriz. Supuestamente le ofreció contratos lucrativos, oportunidades en televisión y campañas publicitarias a cambio de su compañía. Si se trató de una coerción sutil o una proposición directa, no está claro. Lo que se murmura, sin embargo, es que Patricia lo rechazó. Y ese rechazo tuvo un precio altísimo. En un entorno mediático donde un solo hombre controlaba el reparto, la transmisión, la publicidad y el acceso a la prensa, decir no solo era peligroso, era letal. Poco después del supuesto rechazo, el teléfono de Patricia dejó de sonar. Directores con los que había trabajado desaparecieron. Productores retiraron proyectos sin explicación. Y aunque había sido una de las estrellas más prometedoras de su generación, para 1964, apenas 4 años después de su debut, su carrera se había evaporado. Tenía 19 años. Su retiro repentino fue presentado en los tabloides como un final de cuento de hadas, una bella actriz que elegía el amor sobre la fama. Pero quienes trabajaban tras bambalinas contaban una realidad distinta.
un veto silencioso orquestado por el círculo cercano de Azcárraga. No fue ruidoso, no fue público, pero fue total. El veto no solo le costó papeles a Patricia, borró su legado en construcción. Sus películas rara vez se retransmitieron en televisión, las revistas le negaron entrevistas, y durante años su nombre estuvo ausente de los homenajes al cine de oro mexicano. Era como si la industria hubiera decidido que ella nunca existió. Para una mujer que nunca buscó la fama en primer lugar, el castigo pudo parecer irreal. Ella simplemente defendió su dignidad. Pero en la estructura patriarcal del entretenimiento de los años 60, la dignidad era una amenaza. Para cuando se casó con Rodolfo de Anda, la decisión tal vez no fue puramente por amor, tal vez fue su único refugio seguro. Sin futuro profesional, sin respaldo de los poderosos y sin voz en una industria que le dio la espalda, Rodolfo le ofreció otra cosa: estabilidad, legitimidad y familia. No fue una salida glamorosa, fue un exilio disfrazado. Durante décadas, Patricia permaneció en silencio. Nunca acusó, nunca confirmó, nunca dio nombres. Pero su desaparición de las pantallas en el punto más alto de su poder cuenta su propia historia. No fue derrotada por falta de talento o de público. Fue eliminada, de forma silenciosa y eficiente, por atreverse a decirle no al hombre equivocado. Un regreso que no pudo curar el pasado. Tras más de 3 décadas de silencio y reclusión, Patricia Conde regresó discretamente al ojo público. Esta vez no en la pantalla grande, sino en la televisión. Su regreso comenzó a finales de los años 90, con un modesto papel en la telenovela Catalina y Sebastián, marcando su primera aparición profesional en más de 30 años. Aunque el papel fue pequeño, sirvió como una silenciosa reintroducción para un público que alguna vez la adoró y para una nueva generación que jamás conoció su historia. En los años que siguieron, apareció en algunas otras producciones, como Mi pecado, Amor bravío, Amores verdaderos y Lo que la vida me robó. Estos papeles nunca fueron protagónicos, nunca en el centro del escenario. Sin embargo, su presencia seguía siendo magnética. Su belleza juvenil se había suavizado en algo más delicado, más real, marcada por la tristeza, la madurez y el misterio. Los fans de antaño la recibieron con calidez y nostalgia. Para muchos, ver a Patricia nuevamente fue como ver a un fantasma de un pasado más romántico y mejor. Pero su regreso no vino con celebraciones. No dio entrevistas importantes, evitó la prensa y se mantuvo al margen del mundo del espectáculo. Sus apariciones parecían más un reconocimiento silencioso que un verdadero regreso, como si ofreciera piezas de sí misma que ya nunca podrían estar completas. Para entonces, su matrimonio con Rodolfo de Anda había terminado desde hacía tiempo. Aunque compartieron 14 años de vida matrimonial, la relación se erosionó gradualmente bajo el peso de ambiciones divergentes y un dolor no expresado. El divorcio, finalizado discretamente a finales de los años 70, nunca fue escandaloso, solo triste. Sin embargo, a pesar de la separación, Patricia y Rodolfo mantuvieron una relación fuerte y respetuosa como padres, especialmente al criar a su hijo, Rodolfo de Anda Jr., quien siguió los pasos de sus padres en la actuación. Rodolfo Jr. forjó una carrera respetable en el cine y la televisión mexicana, siendo particularmente conocido por sus papeles en dramas de acción y crimen. Como su padre y su abuelo, llevaba el nombre de los de Anda con orgullo. Pero en 2023, una tragedia sacudió a la familia. Con solo 57 años, Rodolfo Jr. murió repentinamente, supuestamente por complicaciones tras una caída y trauma craneal. La noticia fue recibida con conmoción en la industria del entretenimiento mexicano. Pero para Patricia, fue una devastación indescriptible. No fue solo la muerte de un hijo, fue la pérdida del último lazo con el único amor que ella había elegido por encima de todo, su familia.
Patricia ya había sido obligada a dejar su carrera, su voz, su lugar en la historia. Ahora, tenía que enterrar a su hijo. Ninguna madre está preparada para eso. Para Patricia Conde se convirtió en la herida más profunda en una vida llena de penas silenciosas y resiliencia callada. Un regreso a la televisión nunca podría borrar el pasado. Y esta última pérdida aseguró que ese pasado marcaría para siempre su futuro. Patricia Conde vivió durante décadas en silencio, cargando con el peso de lo que le fue arrebatado. Pero ahora nos ha dado algo invaluable: la verdad. ¿Recuerdas haber visto a Patricia Conde en alguna de sus películas o telenovelas? Déjanos tu comentario y no olvides darle like a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias reales detrás de las estrellas que creíamos conocer.